Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde. Bienvenidos nuevamente a este tu canal Restauración. Esperando que la paz de Dios esté contigo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, comentes y compartas. Las parábolas. Si bien conocemos que dentro del mensaje del Mesías estaban las parábolas presentes para comunicar una narración, un mensaje breve de manera simbólica, como el propósito o con el propósito de transmitir una enseñanza o una verdad moral, espiritual o ética. Y esta parábola se caracterizaba en mostrar personajes, eh, situaciones o elementos cotidianos que representan los conceptos más profundos y también saber que las parábolas tenían un fin determinado. Vemos que en una ocasión Jesús narra la parábola del sembrador, esta mítica parábola, y luego de terminar la parábola, los discípulos se acercan aparte y le preguntan a Jesús que por qué no hablaba, por qué hablaba en parábolas, o les hablaba a los judíos en parábola. Y aquí donde hay un misterio oculto, porque al parecer Jesús, no quiere que los judíos conozcan los secretos del reino que él les reveló a sus apóstoles. Escuche bien. Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 15 dice: entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden tampoco. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Prácticamente lo que Jesús está diciendo es que este mensaje no debe de llegar a los judíos. Y pareciera que Jesús es egoísta en torno al asunto de la salvación. Pero el misterio más grande de esta revelación aquí en la Biblia, de que Yeshua no quiere predicar abiertamente y revelarse delante de los judíos, va más allá de un egoísmo, sino que se empalma y se asocia con el plan de Dios para la redención de la casa de Israel. Y tú dirás: ¿cómo la casa de Israel si está desechando a los judíos? Hay que hacer un paréntesis aquí y especificar quiénes son los judíos. En Israel ahora mismo hay tres tribus: Leví, Benjamín y Judá. Y estas tres tribus conforman la casa de Judá. La casa de Israel son las tribus que se dispersaron y se entremezclaron con las naciones, perdiendo su identidad. Por ejemplo, cuando tú vas a la Biblia y y te encuentras con la parábola de la oveja perdida, que un amo, que un pastor tenía 100 ovejas y que al contarlas todas se dio cuenta que faltaba una y dejó la 99 en el aprisco, la dejó segura y fue en busca de aquella oveja que se había perdido, y cuando la encontró hizo fiesta. Las 99 simbolizan la casa de Judá. Estas ovejas están seguras en Israel, pero
el pastor fue por el mundo a buscar aquella oveja que se había perdido, que son las tribus perdidas que perdieron su identidad. Cuando la Biblia habla que una mujer tenía 10 dracmas y perdió una dracma, y el día que encontró esa moneda, esa mujer hizo fiesta y celebró con sus amigos. Esa 9 dracmas que no se perdieron representan a la casa de Judá. Y la dracma que se perdió, esa única dracma representa las 10 tribus que están dispersas y mezcladas con el mundo. El mismo Jesús dice, bueno, Mateo 15:24, yo soy enviado, o sea, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando está hablando con la cananea y la cananea le insiste, le dice, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El detalle es que si usted se fija, Jesús nunca se atrevió a referirle de manera abierta a ningún judío, yo soy el Mesías. Cuando él lee el rollo de Isaías en la sinagoga, dice, esta profecía se cumplió delante de ustedes. Ustedes vieron lo que pasó, querían matar a Jesús. Jesús tuvo que salir escabullido de ahí. Dios le permitió porque había un plan específico para el Mesías. Entonces, cuando hablamos de que Jesús hablaba en parábola para que los judíos no entendieran el mensaje, no era para que todo el mundo no entendiera, solamente los discípulos. No, era que los judíos no tienen que entender el mensaje todavía hasta que se complete la plenitud de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Bueno, ya dijimos que la casa de Judá son Benjamín, Leví y Judá. Conforman la casa de Judá. Y las otras tribus que están dispersas, 10, porque la tribu de José se dividió en 2, son 13 tribus al final. Esas tribus que están dispersas son las que están convertidas o vueltas al pueblo gentil. Yeshua cuando vino no vino para hacer un nuevo pacto con un sector gentil. No, escuchen esto. Vino para rescatar a la casa de Israel. La casa de Israel. Claro, lo dijo él. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto tiene que usted memorizárselo. Si él dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Si usted escucha su voz y hace teshuvá, se vuelve a Dios mediante los lineamientos que Jesús estableció. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si tú oyes su voz y no reniegas como muchos que dicen, yo no tengo que hacer eso, porque eso fue para el pueblo de Israel, los judíos. Claro que fue para el pueblo de Israel. Y los judíos, sí, porque los judíos estaban dentro de las 12 tribus que estaban ahí. Si tú escuchas su voz y obedeces eso, entonces tú eres casa de Israel. Escúchame bien. ¿Por qué era necesario que los judíos no entendieran la parábola? Bueno, Romanos capítulo 11, versículo 8 al 10 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Escuchen esto, ¿quién fue que lo puso así? Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiables la espalda para siempre. O sea, Dios fue que puso al pueblo de Israel ciego para que no vea, le cegó el entendimiento, le quitó la capacidad para que reconociera al Mesías, y hoy toda esa gente está perdida. No hay manera de que ese pueblo se pierda, porque Dios hizo pacto con ese pueblo. Romanos 8:11 en adelante dice también, y digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Cuando hablan los de Israel, están hablando los que viven en Israel, no la casa de Israel. ¿Ok? Para que esto quede claro. No está hablando del pueblo judío
que como Israel, ni la casa de Israel. Está hablando de los que viven ahí, las tribus que están ahí, la casa de Judá. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Esto pregunta Pablo. Y responde, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A los gentiles para provocarle a ellos a celo. Bien, la parábola del hijo pródigo dice que cuando el hijo menor volvió a casa, le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no sé digno ser llamado tu hijo. El padre lo agarró, lo abrazó, lo mandó a bañar, lo mandó a cambiar, le puso un anillo en la mano, mandó a matar un becerro, una vaca, lo que sea. Hizo banquete. Cuando el hijo mayor llegó y vio eso, se llenó de celo. ¿Ya entienden de qué se trata la parábola del hijo pródigo? Se llenó de celo y le dijo, pero yo nunca me he ido de aquí y tú nunca me has dado ni un ternerito para yo compartir con mis amigos. Y el padre le respondió, pero mi hijo, recuerda, tu hijo había muerto y es resucitado, había perdido y lo he encontrado, es motivo de banquete. Y los dos se alegraron, hicieron fiesta. O sea, ahí se le cayó la venda de los ojos al hijo mayor cuando el padre le aclaró. Y así también el pueblo judío, la casa de Judá, que es llena de celo hoy por el despertar de mucha gente que se ha vuelto a Dios y a sus mandamientos. Ellos están llenos de celo. Sin embargo, llegará el momento de que ese espíritu de estupor le será quitado cuando se complete la plenitud de los gentiles. Dice el verso 12 del capítulo 8 de Romanos, y su transgresión es la riqueza del mundo y la defección, la riqueza de los gentiles. Y dejamos ese verso hasta ahí. Hay una pregunta por ahí que Pablo hace, ¿cuánto más su plena restauración? Sin embargo, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer una aclaración. Y su transgresión es la riqueza del mundo. ¿Por qué del mundo? Bueno, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a Yeshua, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué amó Dios al mundo? Por lo siguiente. Las ovejas perdidas de la casa de Israel se dispersaron por todo el globo terráqueo. Allí perdieron su identidad. Ellos perdieron su identidad. Y Dios amó al mundo porque las 10 tribus perdidas están mezcladas en el mundo. Se volvieron gentiles, se volvieron sin Dios, sin ley y sin pacto. Esta gente está totalmente desconectada de su identidad. Por medio de Yeshua y la predicación que Yeshua mandó a que se hiciese a sus discípulos, y de generación en generación se ha venido haciendo de manera errada y de manera correcta, ha venido despertando un remanente y se ha vuelto a los mandamientos de Dios y tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua. Te hace consonancia a esto con el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17. Y el dragón, al ver que no pudo hacer guerra contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua. La parábola de las 10 vírgenes habla de los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua cuando dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron aceite en su lámpara y aceite en vasijas. O sea, los mandamientos de Dios y el testimonio de Yeshua. Y las imprudentes solamente aceite en la lámpara. Al tardarse el novio, las 10 cabecearon. La tardanza representa el tiempo de espera. Cabecearon por el tiempo de espera. Pero cuando se estaban apagando la lámpara, las prudentes echaron aceite de nuevo. Y las imprudentes, las insensatas, dijeron, dennos de su aceite. Y le dijeron, no, pero si le damos de nuestro aceite, nos vamos a quedar a las 10 sin aceite. Vayan donde venden y allí abastécanse. Y en ese momento cuando fueron, vino el novio y se cerró la puerta. Nunca os conocí, no entre, que yo no la conozco. ¿Qué simboliza esto? Esto simboliza a esta iglesia jactante que cree que ellos van a ser los salvos y no el pueblo, porque
Dios no tiene pacto con iglesia. Yeshua no vino a hacer un pacto con iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que lo que significa es asamblea. La palabra eclesia no significa iglesia, significa asamblea o reunión. Dios no vino a hacer pacto con reuniones de personas. Dios vino a hacer un pacto, a renovar su pacto con un pueblo. Y es por eso que Jesús oculta la verdad. No habla abiertamente a la casa de Judá. Es porque el mensaje era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para un pueblo que provocaría celos en aquel pueblo que se encuentra en el aprisco, allá en Israel seguro, en esas ovejas que están seguras. Y provoca celos porque el pastor va en busca de la oveja que se había perdido. Quizá era la oveja más impertinente, pero era su oveja. Y este es el secreto que quizás nosotros no entendemos. Las ovejas perdidas la oveja perdida representa a la casa de Israel, al pueblo que se mezcló, que se convirtió en gentil, que se convirtió en un pueblo sin Dios, sin ley y sin pacto. La palabra gentil, eso es lo que significa. Y se volvió luego a su pastor y allí encontró comida y vivió bajo los lineamientos de su pastor, no bajo su propio lineamiento. Que es lo que ocurre con la iglesia de hoy día, que vive bajo su propio lineamiento sin importar lo que Dios ya establece en su palabra. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí, esperando que sea de suma bendición para tu vida y tú lo puedas compartir. Y si eres nuevo, suscribirte. Que el Eterno te bendiga, te guarde, eleve su rostro hacia ti y te conceda su paz. Shalom.